Buenas noches nuevamente. Gracias por soportarnos. Gracias por estar aquí nuevamente los miércoles, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Y su servidor, el doctor en Derecho Alejandro Jiménez Gutiérrez, porque dicen que también algunos, bueno, yo sí tengo madre, pero algunos piensan que no. Me da mucho gusto que nos estén visualizando. Y ahora yo no puedo desperdiciar y desaprovechar, si bien es cierto, nuestro programa es eminentemente de corte penal, pues las personalidades que la vida nos va presentando, nos va posibilitando, y ahora tenemos una invitada de superlujo. Se trata de la doctorante, licenciada en Derecho, desde luego, Berenice Hernández de Leija. Buenas noches, Berenice, bienvenida. Buenas noches, gracias, doctor, por la presentación y a todos, a toda la audiencia. Berenice es candidata a doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la maestría y la licenciatura. Es especialista en Derechos Humanos por el Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuenta nada más con 20 años de experiencia, o sea, a los 10 años ya estaba trabajando. Cuenta con 20 años de experiencia en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 17 de los cuales han sido en la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que se desempeña como secretaria de acuerdos y ojalá, estoy seguro que en algunos años, magistrada. Ha participado y colaborado en diversos foros y proyectos vinculados con propiedad intelectual, derecho administrativo, género y desarrollo sostenible. Pues muchas gracias por aceptarnos la invitación, Berenice. Y dijeran ustedes, ¿qué tiene que ver el derecho penal con el Tribunal de Justicia Administrativa, con el tema de los derechos de autor y con toda esta presentación que acabo de dar? Pues mucha. Pero vamos a empezar contextualizando esa parte de la experiencia que tiene la licenciada Hernández, para después irlos metiendo en el tema de las controversias y los litigios que pueden derivar en temas bastante delicados. Para poder empezar a establecer nuestro eje temático, licenciada Berenice, ¿cuál sería cuáles serían algunos de los puntos más importantes que maneja el Tribunal de Justicia Administrativa en la sala especializada de propiedad intelectual? Bueno, es una pregunta básica y muy importante para, como dice, centrar el tema. Y tal vez me gustaría empezar diciendo que la materia de propiedad intelectual en México, desde el punto de vista de registro y protección, es materia de derecho administrativo por el mismo diseño estatal, ¿no? Están reconocidos los derechos desde el artículo 28 constitucional, que son una excepción al monopolio, ¿no? Son privilegios que se otorgan a los particulares o que se reconocen a los particulares. Las invenciones, los derechos de autor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos 3 autoridades administrativas que se encargan del registro y también, que es la parte como, digamos, más sustantiva del derecho de propiedad intelectual, pero también una parte de protección de los derechos de propiedad intelectual, porque ante estas autoridades se llevan los procedimientos que son de observancia y vigilancia de la protección de los derechos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando una vez que se ejerce algún derecho,
ante las autoridades administrativas, o se pide uno y se niega, o no estamos conformes con lo que se determina a través de alguna de estas autoridades, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia de propiedad industrial, que tiene que ver con marcas, patentes, ¿no? El Instituto Nacional del Derecho de Autor con el tema de registros de obras, y una figura ahí que está en esa ley que se llama reservas de derechos, ¿no? Que tienen ahí, México es el único país que la tiene. Y una oficina que es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, que ve todo el tema de variedades vegetales, que es muy importante, aunque hay muy pocos casos, pero son derechos de obtentor hacia variedades vegetales y son súper importantes, ¿no? También. Entonces, todas estas resoluciones que emiten las autoridades administrativas, cuando son de carácter definitivo, pueden impugnarse a través del recurso administrativo que se prevé en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, optativamente, ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tiene esta sala especializada en materia de propiedad intelectual y que conoce de la legalidad, porque eso es muy importante decirlo, es un tribunal de legalidad de las resoluciones que emiten estas autoridades administrativas. Por ejemplo, voy y solicito un registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y decide negármela por alguno de los supuestos de prohibición a registro de marcas que están previstos en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Entonces ahí el particular tiene la opción de irse a recurso de revisión ante la propia autoridad administrativa, o acudir a la sala especializada en materia de propiedad intelectual a impugnar esa determinación. Todo sueño, todo negocio empieza principalmente con una idea, con una invención, con un descubrimiento, con alguna cuestión que, bueno, pues desde el uso del fuego, de la rueda, del descubrimiento de ciertas fuerzas que ha habido como saltos cuánticos en la historia de la humanidad, han permitido un desarrollo, digamos, tecnológico. Y ese salto cuántico que se dio en la tecnología fue a partir, en la época ya más moderna, digamos contemporánea, pues fue el hecho del Internet, de las computadoras primero, ¿no? Claro. Que antes eran enormes cuartos llenos de máquinas que se procesaban información, etcétera, y que luego se fueron reduciendo, de tal manera que en un portafolio podemos traer una máquina de lo más avanzado en ese sentido. Claro. De ahí la historia de Bill Gates, de Apple y de todas esas cuestiones. Y después del Internet, y después de las redes sociales, el TikTok, el Facebook y todos esos grandes consorcios que empezaron en un garage y que conocemos, por ejemplo, la historia de Mac, en donde la manzanita y las ideas y la propiedad intelectual fueron sujetos a una serie de cuestiones de robos, de secuestro de marcas, de usos indebidos, de grandes litigios multimillonarios. Y que ahora lo que nosotros pretendemos con este programa, en este espacio que nos da el Centro Universitario de Estudios Jurídicos cada miércoles, es dar información a todas aquellas personas que tienen una idea, que tienen una ocurrencia, que se atreven a rebasar los límites tal vez hasta de la locura, pero que no saben qué hacer. Claro. Y en ese eje transversal que vamos a manejar el día de hoy, después de esta contextualización, será qué pasa cuando alguien abusa o usa indebidamente un nombre, un personaje, una marca, que no cae precisamente en el terreno de lo ilícito, del derecho penal. Pero la pregunta aquí es la importancia de registrar una marca. Hay una marca de tortas, que lo voy a decir porque no se trata de comercial, El Capricho, que son pues de alguna manera famosas, ¿no? Sí. Y que un señor se le ocurrió hacer unas tortas grandes de determinada receta, etcétera, y que nunca se le ocurrió registrar su marca. Y después llegó un Vivales y la registró, y después le demandaba ciertas regalías por el uso de esa marca, y es un logotipo por ahí que tiene muy especial. Entonces,
¿cuál sería, digamos, que el primer paso que usted nos pudiera regalar a nuestro público? Aquellas personas que empiezan un negocio, una idea, una empresa, ¿cuál sería esa información básica que pudieran utilizar estas personas en este tema? Primero, bueno, la respuesta lógica sería luego proteger, ¿no? Pero debemos ir algo antes, porque muchas veces nosotros decimos proteger y a lo mejor es muy sencillo decirlo, pero quien está a lo mejor iniciando un negocio no es ni siquiera abogado, No lo sabe. no lo saben, ¿no? No saben siquiera que pueden proteger. Por ejemplo, platicaba con algunos alumnos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Pues ellos son diseñadores, no tienen ni por qué saber derecho, ¿no? Digo, finalmente en sus programas de estudio les incluyen alguna materia por ahí, pero realmente poco se profundiza en eso. Entonces, pues la verdad es que también debería de haber clases de propiedad intelectual para todas las personas que son creadoras, ¿no? La verdad es que eso sería muy importante, pero bueno, al margen, primero identificar que ya tienen una idea, que ya tienen algo que puede ser original, que puede ser novedoso, son diferentes las cosas, que puede atraer al público, ¿no? A un público que ellos quieren, identificarlo. Y ya que eso se tiene, ver qué podemos hacer con eso. El derecho a la propiedad intelectual precisamente es para eso, ¿no? O proteger las ideas y desde el punto de vista muchas veces del valor económico que puedan tener o que se pueda derivar de esos, porque al final son activos, ¿no? Y es bien relevante identificarlos. Entonces, primer paso sería identificar qué tengo. Una palabra que identifica mis productos, un servicio. Entonces ahí, ¿qué estamos? Tenemos una marca. ¿Qué hay que hacer con ella? Pues buscar su protección. ¿Cómo logro su protección? A través del registro, ¿no? Pero, por ejemplo, si escribí un libro, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Esa ya es más bien un tema de originalidad que tiene que ver con una protección por derechos de autor. Y esto es muy importante porque las obras no necesitan ser registradas para ser protegidas. Basta que estén plasmadas en un soporte material, incluso digital hoy en día, ¿no? Ya que esté escrito, grabado, soportado en algún lugar para tener la protección, ¿no? Pero sí es importante el registro porque muchas veces a la hora de que nos queremos inconformar con alguien que está usando indebidamente algún trabajo hecho por nosotros, pues sí que es importante, ¿no? Tener ahí algún certificado por parte de la Oficina de Derechos de Autor. Pero bueno, es eso, ¿no? Identificar. Luego a lo mejor yo inventé algo, ¿no? A lo mejor hice una modificación a esta botella que permite que beber sea más sencillo, ¿no? Eso es, identificar qué tipo de figura hay. Actualmente las autoridades administrativas en materia de propiedad intelectual en sus sitios de internet publican, o sea, como que dan, digamos, como alguna orientación en torno a los activos. Y yo lo que he visto es que están muy metidas o muy comprometidas en dar capacitaciones, por ejemplo, a pequeños empresarios, ¿no? Para lograr como que identifiquen y lograr una protección de sus activos, ¿no? Entonces, el primer paso es proteger, pero antes de entender qué es lo que tenemos en la mesa para lograr una debida protección. Ahora, en materia de propiedad intelectual hay un fenómeno muy interesante que se llama protección acumulada de derechos, ¿no? Porque muchas veces, supongamos que tenemos un personaje, ¿no? Ese personaje puede ser una obra de dibujo, de inicio, ¿no? Pensemos en cualquier personaje y pues está plasmado, ¿no? Un personaje ficticio, por ejemplo. Pero además ese personaje a lo mejor tiene determinadas características físicas, psicológicas que le dan una identidad, ¿no? Que llevan a que el público se identifique con ellos, ¿no? Entonces, eso es una materia de protección que solo hay en México a través de las reservas de derechos a uso exclusivo sobre personajes, ¿no? Entonces, ahí hay otra fuente de protección, ¿no? Entonces, pero se protegen diferentes características de un mismo objeto y eso hace la propiedad intelectual. Entonces muchas veces los problemas vienen, ¿no? Pues y esa protección que nosotros vayamos a dar a un objeto, a una determinada característica, es la que nos va a definir a la hora de inconformarnos hasta dónde llega nuestro derecho, ¿no? Entonces eso es importante. Por eso es tan interesante la pregunta, porque lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tenemos para luego buscar cómo lo vamos a proteger y eso va a definir el alcance de nuestra protección. La confusión, que es un temazo en esta materia. Sí. Hay ciertos dispositivos que refieren que no te puedo registrar
tal cual marca, tal cual objeto, tal cual producto, tal cual cuestión, porque causa confusión. Ese criterio de la confusión, ¿cómo se analiza? Por ejemplo, Pues la confusión sí es un criterio y es importantísimo porque a quienes vamos a proteger son a dos personas, ¿no? Por eso se da mucho en materia de marcas y también en reservas de derechos al uso exclusivo, por ejemplo, de títulos de publicaciones o difusiones periódicas, ¿no? Programas de radio, programas de televisión, títulos de revistas, ¿no? Todo eso también es protegible a través del derecho de marcas, claramente, ¿no? Entonces, ¿pero qué dice la legislación? Que no podemos registrar esos elementos cuando sean semejantes en grado de confusión y es una prohibición al registro de nuevas marcas, de nuevas reservas de derechos, por ejemplo, o también nos pueden llevar a nulificar una marca ya otorgada porque a lo mejor cuando se concedió no se advirtió que había una previa registrada que es semejante en grado de confusión, eso también puede suceder, o también en materia de infracciones, usas una marca parecida en grado de confusión a la que está registrada, ¿no? Entonces, eso es importante señalarlo, ¿no? Ese concepto de confusión está presente tanto a nivel registral como a nivel de pretender la nulidad de algún derecho, como a nivel de buscar una sanción por uso de marcas, ¿no? O de reservas inclusive. Entonces, pero la ley nada más nos dice eso, semejante en grado de confusión. ¿Cómo analizamos a nivel administrativo y jurisdiccional si se actualiza un supuesto de confusión? Pues la verdad es que luego dicen, es que es muy subjetivo, porque para mí puede parecerse, pero para la otra persona no. ¿Cómo atendemos? Entonces ahí entra la importancia de la jurisprudencia, de los criterios judiciales y también de la experiencia internacional, ¿no? Porque son criterios orientadores que a nosotros nos sirven muchísimo. Y aquí en México lo que se ha logrado hacer es que a través del Poder Judicial, a través de la propia sala especializada, generar criterios que nos permiten determinar de manera muy objetiva cuándo existe una semejanza en grado de confusión, ¿no? Y entonces ya hablamos, la semejanza puede ser a través de que las marcas que son escritas, ¿no? Que son palabras, se parezcan muchísimo, ¿no? O que se reproduzca una palabra que es el eje distintivo de la marca en otra denominación. A nivel gráfico, pues puede haber semejanza por el parecido de los dibujos, ¿no? O de elementos ortográficos, cómo se representan, ¿no? Muchas veces la tipografía es la que está siendo susceptible de confundir, ¿no? O a nivel conceptual, que una marca nos diga lo mismo que otra, ¿no? Sin necesariamente usar la misma palabra, por ejemplo, ¿no? Eso es también importante. Entonces, son estos criterios que han sido definidos a través de los criterios jurisdiccionales, ¿no? Y también es muy importante establecer que puede haber marcas idénticas, pero que se destinan completamente a diferentes sectores del mercado, de comercio, y entonces jamás habrá una confusión para el consumidor, ¿no? Entonces, así es como se ha construido el concepto de semejanza en grado de confusión y cómo es que se analiza tanto a nivel de las autoridades administrativas como a nivel del procedimiento contencioso administrativo ante la sala y, bueno, el Poder Judicial, porque pues de ahí han emanado la mayoría de los criterios, ¿no? Porque pues esto tiene muchos años, la sala tiene 17 años, pero antes ya había problemas de este tipo, ¿no? sí, Pepsi-Cola, Coca-Cola, o sea, dices, a ver, causa confusión el nombre, pues sí, la tipografía, pues más o menos, los colores, bueno, pues es un añejo, digamos, ejemplo, ¿no? Que es difícil registrar una marca, un producto, una receta, una canción, un libro, es difícil. No, la verdad, están muy a la mano los formatos que hay que llenar, están en la página de internet de cada una de las autoridades. Bueno, y hoy en día se han preocupado mucho por hacer todo a través de medios electrónicos, lo cual facilita aún más, porque pues no perdamos de vista que son autoridades que están aquí en la Ciudad de México, y pues hay quien está digo, es muy extenso el territorio nacional, ¿no? Entonces ya es muy sencillo hacerlo. Se llena una solicitud y están hasta definidas como, por ejemplo, solicitudes para signos distintivos, ¿no? Para marcas, para avisos comerciales, que son los eslogan, ¿no? Que utilizan las empresas también.
los rótulos de las tiendas, de lo que son los nombres comerciales, cómo se identifican, todos esos tienen su propio formato, ¿no? También ante el INDAUTOR están las solicitudes para el registro de las obras, ¿no? Y realmente son datos, los que se necesitan son datos muy sencillos de quién va a ser el titular, pero bueno, ahí también hay que tener cuidado de quién va a ser el titular, porque luego hay cotitularidades y tiene que estar muy definido qué es de cada quien, ¿no? Por ejemplo, pero el nombre del titular, el domicilio, el RFC, y muy importante definir cómo se va a ver el signo distintivo. Por ejemplo, en el caso de marcas, qué es lo que se quiere registrar, si un nombre con diseño, ¿no? Porque pues hoy en día hay registros para muchos tipos de marcas, hasta para aromas, por ejemplo, sonidos, ¿no? Entonces ahí es ver descripción, ¿no? Diferente a representación, también se pueden registrar hologramas, ¿no? Entonces, marcas de movimiento, entonces eso es muy interesante. Ahí es identificar qué tipo de bien, de signo es el que vamos a registrar, porque se tiene que plasmar, ¿no? Hay una serie de datos que están definidos desde la legislación y que el formato lleva de la mano, ¿no? Entonces es realmente sencillo. Ya cuando se presenta eso, hay un pago de derechos que tiene que hacerse ante cada instituto y se analiza la procedencia de la marca o de la obra o de la figura que vayamos a registrar. También sucede con invenciones. Y se determina por parte de la autoridad especializada, que es cada uno de estos institutos, si es procedente o no otorgar, ¿no? Simón Salamanca, amigo, qué gusto me da que nos sigas cada miércoles, te agradezco mucho. Dice, buenas tardes, mi estimado doctor, saludos. Atosid nos está haciendo favor de ver este video también. Si ustedes quieren atreverse a preguntar algo, no nada más los fundamentos de esta materia de patentes y marcas, registros, etcétera, sino cualquier pregunta, pues tenemos que aprovechar el conocimiento y la experiencia de una gran experta en esta materia, y créanme que les puede o les va a servir, porque en algún momento dado todos, incluyendo su servidor, pues hemos publicado algunas obras, hemos querido registrar el mole de la abuelita, ¿sí? Sí, claro. Es mi caso, ¿no? Sí, la receta, por ejemplo, ¿no? Y cuáles son los pasos, que puede ser muy etéreo, pero con esta información que nos está refiriendo la licenciada, es tan fácil como decir, bueno, pues me voy a meter a la página. ¿Qué página? Es el sitio oficial de cada instituto. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, basta con que pongan INDAUTOR en internet y los va a guiar. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, basta con que pongan INPI con M de mamá y lo van a encontrar ahí. Es SNICS México, que es el Servicio Nacional de Certificación de Semillas, basta con que pongan SNICS y los va a guiar. Entonces, y ahí está toda la información que los va a llevar como a obtener el registro. Es importante acercarse a las autoridades, porque de verdad que sí, sí publican mucho, ¿no? Están muy activos Independientemente, si les queda alguna duda, por ahí aparecerán en alguna cintilla en algún momento de este programa las redes sociales donde nos pueden localizar, en este caso la de mi despacho. Nos podemos canalizar también a través de este colegio, de este Centro Universitario de Estudios Jurídicos, en el que vamos a hacer una pausa, porque me parece a mí maravillosa la idea del rector, de nuestro amigo el doctor Juan Rabindana Cisneros, que hay clases para estudiar la licenciatura en Derecho, en Contaduría, en Vista Aduanal y muchas otras, sábados y además domingos, ya sea presencial o virtual. Así que aquellas personas que realmente quieren estudiar no tienen ningún pretexto para dejarlo de hacer. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con temas ya un poquito más delicados, como es el secuestro de marcas, registros de mala fe, pruebas de uso, primer uso, derecho de imagen. Y al final se va a poner aún mejor, porque nos vamos a ir con los temas
de violación de secretos industriales, reincidencias y la configuración de los delitos derivados de todas estas circunstancias y las falsificaciones de marca, que es el pirataje, lo que es algo que pues son cuestiones piratas y que nos vamos nosotros eventualmente con la finta de estas situaciones. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Muy buenas tardes, nuevamente aquí agradeciéndoles la presencia de ustedes en este tema de derechos de autor, de derecho administrativo, pero sobre todo tenemos aquí la magia de poder obtener información de qué puede hacer una persona que está iniciando una pyme, ¿no? Una pequeña empresa en donde pues a lo mejor se pone a trabajar y le empieza a pegar, pero ¿cómo proteger esos derechos, esa idea, esa invención, esa canción, ese olor, ese sonido, ese color, ¿no? Uh-huh. Nos hacían una pregunta Adonías Rosales, dice, ¿los registros son en línea o se tiene que acudir de manera presencial o la mayor parte en línea y una menor parte del proceso es presencial? Las autoridades tienen ya la posibilidad de que sean presenciales o totalmente en línea, se hacen, entiendo que está así. Y la verdad es que sí se está optando por hacerlo. Hay ya mucho trámite en línea, hay marca en línea, Indarelink del Indautor también para lograr el registro de derechos ante estas autoridades. Entonces pueden optar por una o por otra vía. Sin embargo, cuando ya llegamos, digamos, a una controversia, pues todo es presencial, nada es oral. No. Nada es en línea, ¿verdad? No. Ante la sala especializada, el juicio es totalmente escrito, pero también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con la tramitación de juicios en línea. Okay. Se puede hacer, se lleva la demanda desde el inicio a través de este sistema y es bastante provechoso porque también se acerca a la justicia, ¿no? a las personas, porque la sala especializada tiene su sede aquí en la Ciudad de México. Entonces, para quienes viven en otro estado de la República, pues la verdad es que basta con que entren a la plataforma del sistema de justicia en línea del tribunal y presenten su demanda y nos llega. No, lo que pasó con la pandemia. Claro. Que se paralizaron los tribunales durante casi un año. Sí. Y no había poder humano de divorciar a alguien, de instrumentar un juicio en materia de arrendamiento para poder sacar a alguien que no pagaba la renta y de muchas otras cuestiones que la gente se tuvo que esperar sí o sí. Sí. Y ahora ya con esos sistemas en línea, pues acercan la justicia sí. de manera virtual utilizando esos saltos cuánticos de la tecnología. Claro. Para poder obtener justicia, digamos que en línea, porque no es virtual, es real. Es real, claro. Sino no necesariamente presencial. Le damos la bienvenida a la licenciada Lucelena Rodea, Consultoría Jurídica. Está viendo el video. Muchas gracias, Lucelena, como siempre. Y tú que eventualmente manejas este tipo de situaciones, cualquier pregunta de tuya o de las personas que nos estén viendo será muy bienvenida. Muchas gracias. Hablábamos ahora de temas un poquito ya más especializados, más escabrosos, como es el secuestro de las marcas. ¿Cómo se da un secuestro de marcas? Bueno, es un fenómeno, no es que así esté en la legislación, pero sí es una situación de hecho más bien. Y sucede cuando hay, por ejemplo, a lo mejor alguna marca que está teniendo algún reconocimiento por parte de los consumidores y sucede que alguien la registra, alguien más que no es el que le está dando ese uso que está siendo conocido por los consumidores, se registra y el problema es que cuando esta persona que es la que ha estado trabajando la marca la quiere registrar y obviamente al ser idéntica a la que está registrada, pues hay un impedimento legal por estos temas de confusión que hablábamos, ¿no? Que puede dar lugar a una confusión. Entonces, esto es un fenómeno más bien de hecho que sucede, pero la legislación establece mecanismos de protección, ¿no? Para más que nada para el objeto mismo, ¿no? Para la marca en sí, y puede hacerse a través de diferentes mecanismos, ¿no? A lo mejor buscar nulificar el registro porque se otorgó a lo mejor
cuando yo tengo un mejor uso, ¿no? Y eso yo lo puedo probar, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor, como yo he estado trabajando la marca, pues a lo mejor he emitido facturas, a lo mejor he emitido tickets que dan cuenta del uso de la marca con anterioridad a que alguien ya la registró. Y eso es una causal de nulidad que permite que ese registro otorgado pues se pierda, ¿no? Otro motivo muchas veces, si la marca se registró pero no se usa realmente para lo que vende, que es productos o servicios, porque todas las marcas se registran con relación a productos o servicios específicos. Si no se usa, se puede pedir la caducidad del registro, ¿no? Y eso también termina con la exclusividad en el uso. Y lo que sucede es que ya se libera la marca y yo, que soy el legítimo titular, puedo solicitarla ya para tenerla, el registro y pues por tanto derecho exclusivo al uso y también oponerme a que alguien más la use. Aquí entramos en cuestiones bien escabrosas porque luego pueden ser cuestiones multimillonarias, Claro. las que puede obtener una persona de manera lícita o ilícita o fraudulenta o truculenta, cuando se aprovechan de cosas que ellos no iniciaron ni crearon, sino ya se generó una cierta fama, de repente caduca ese derecho que tenían protegido y de repente voy y me aprovecho del mismo y continúo con la explotación de algo que costó mucho trabajo posicionar, ¿no? Claro, sí, sí, eso sucede, claro que sucede, no es como un secreto, pero ahí es muy importante decir que el uso genera derechos, ¿no? De entrada de defensa, ¿no? Porque finalmente si nosotros, eso es importante decirlo, si nosotros empezamos a utilizar una marca, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor vendría muy bien sí documentar ese uso porque de entrada proteger, ¿no? Registrarla. Pero si no lo hemos hecho, pues si tenemos los documentos que respaldan un uso previo, pues sí tenerlos ahí para en algún momento pedir, ¿no? La nulidad o la caducidad de algún registro que nosotros consideremos que está indebidamente otorgado. En materia laboral, por ejemplo, existe la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y dan asesoría legal gratuita a las personas que utilizan eso. En materia penal, la Defensoría Pública y, en fin, Claro. en este caso No existe eso. no existe. O sea, tienes que No. contratar a un abogado Sí, es lo para que te defienda en el proceso, o para que para que defienda tus derechos en el procedimiento administrativo, ¿cierto? Sí, tiene que ser así. O sea, Aquí no hay nadie que te diga, mira, es de así, es de acá, es de asado, No. nada. pero sí ha pasado que, por ejemplo, hay quien se defiende solo, ¿eh? Y va y le busca y ahí está, bueno, finalmente, ¿no? Pero no es sencillo. La verdad es que no es sencillo. Es una No. materia de repente también muy técnica. Eso es correcto. Entonces sí se necesita una asesoría adecuada para lograr la protección, ¿no? Hablábamos de los registros de mala fe. Ujú. ¿Cuándo se considera que es un registro de mala fe? Bueno, la mala fe es un concepto que está no nada más en materia de propiedad intelectual, sino en muchos lados, y eso hace que sea muy complicado definir qué es la mala fe, ¿no? Pero normalmente es en materia de propiedad intelectual, podríamos decir que es cuando se registra se hace algún registro para perjudicar a alguien, para obtener un lucro indebido, ¿no? Que no nos corresponde, ¿no? Y llega a suceder. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece la posibilidad de nulificar un registro otorgado que se haya obtenido, más bien, de mala fe. Y eso puede tener lugar en muchas situaciones. Desde la Ley de la Propiedad Industrial, porque esta ley que tenemos actual entró en vigor en el año 2020, en noviembre de 2020, entonces, pero con anterioridad a eso ponía un caso que es el que llevaba a la mala fe, y es, por ejemplo, cuando el distribuidor de una marca extranjera en México registra la marca y no es precisamente el titular, digamos, legítimo de la marca, sino es una empresa extranjera o un titular extranjero. Sin embargo, el distribuidor en México lleva y hace el registro de la marca sin autorización, claro, o sin avisarle Entonces ahí, pues, evidentemente hay un supuesto de mala fe,
porque ya se registró la marca. Y luego lo que sucedía es que el extranjero, el titular extranjero, quería a lo mejor ya hacer registros en México para operar más, y a lo mejor no eran, a lo mejor ni siquiera había licencias o contratos de distribución exclusiva, y otros distribuidores pues estaban metiendo en problemas, porque al final, si usaban la marca, ¿no?, el titular no era precisamente el extranjero en México, sino el distribuidor o el licenciatario no exclusivo, ¿no? Entonces, ese es un caso de un supuesto de mala fe, o a lo mejor alguna persona que por algún motivo tenía conocimiento de algún negocio, y es como que, no se puede haber como algún tema de que, pues es que ellos sabían bien hacia dónde se enfocaba el negocio, hacia dónde iba, y a lo mejor registraron, pero es complicado de probar, ¿no? El supuesto. No es sencillo y puede deberse a muchas situaciones. Este es solo un ejemplo, ¿no? Sí, aquí hablando de cuestiones de complicación, hablábamos, por ejemplo, del rugido del león de la MGM, ¿no? Eso está registrado. Sí tienen su registro, porque obviamente es una marca de sonido. También las marcas de sonido, las marcas aromáticas, y hasta posiblemente podríamos hablar de marcas táctiles o hasta gustativas, son marcas más bien sensoriales, son marcas no tradicionales, les dicen, porque antes todas las marcas que se podían registrar tenían que ser con elementos visibles, ¿no?, que pudiéramos ver. Ahora ya las que podemos escuchar, porque evidentemente en los sonidos, en los aromas, hay elementos de distintividad para los consumidores que en México no tenían protección hasta 2018. ¿No? En mayo de 2018 se hace una reforma a la legislación en materia de propiedad industrial para incluir estos distintivos. Y bueno, pues ahí está, ¿no? La verdad es que hay ya muchas marcas que se están solicitando que tienen estas características, ¿no? De ser marcas no tradicionales, no visuales, sino más bien perceptibles con los sentidos, que ahora es la definición que da la ley para las marcas. Y aquí lo interesante es el poder usar la tecnología para poder distinguir. Por ejemplo, hablábamos de la plastilina Play-Doh, que tiene un aroma muy específico. Sí. Que si alguna otra tipo de plastilina o de material de cierta naturaleza dice, es que esa es exclusiva, ese aroma es exclusivo mío. Y entonces, ¿cómo lo vas a detectar? Porque a mí me puede oler a fresa y a ti te puede oler a frambuesa, tal vez, ¿no? Sí. Entonces, con el uso de la tecnología, más o menos como se va a litigar ahora, ¿verdad? Sí, va a ser muy interesante. No he visto o no he conocido en lo personal casos que tengan que ver con infracciones, por ejemplo, a marcas no tradicionales, pero desde luego que habrá en su momento, pues siempre hay problemas. Y ahí el tema interesante van a ser el tipo de pruebas que se van a presentar para lograr, para guiar al juzgador, ¿no? Bueno, al INPI de entrada, porque ellos ven el tema de infracciones en la instancia administrativa, y después ante la sala el tipo de pruebas que va a haber para decir ese sonido es semejante en grado de confusión al mío, y qué tan semejante va a ser, ¿no? O si de verdad alcanza un grado de confusión para los consumidores. O si huele una marca de aroma, o sea, si puede llevar a una confusión desde el punto de vista de la distintividad que se busca con el signo, ¿no?, hacia los consumidores, ¿no? Eso va a estar interesante, el tipo de pruebas que se van a generar. Hay varios comentarios. La licenciada Lucelena Rodea dice, muchas gracias, doctor Alejandro Jiménez, excelente tema, felicidades a la expositora. Gracias. Nuestro amigo, querido maestro Iván Galicia Rendón, excelente expositora, gracias por este contenido, doctor Alejandro, saludos. Gracias. Mayra Ocampo, excelente expositora, de los mejores elementos que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muchas gracias. Una pregunta, si noto que ante el INPI que ya se tiene registrada el nombre de una marca, ¿es posible que se puedan interponer un juicio administrativo para poder registrar otra marca con el mismo nombre? Pueden promover, o sea, pueden presentar una solicitud de registro de marca siempre. O sea, siempre está abierta la puerta. Cualquier persona, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial dice, todos pueden usar marcas, pero el derecho exclusivo lo genera el registro. Entonces ahí está la puerta. Todos pueden usar marcas y todos pueden acceder a un registro siempre que se solicite. El problema, por lo que plantean, es cuando ya hay algo registrado previo que puede ser semejante en grado de confusión.
si el INPI lo considera así, porque es la autoridad registral la que hace ese examen, lo va a citar como un impedimento, ¿no? Entonces ahí viene, ¿qué hago ahora? Claro que si yo tengo a lo mejor pruebas de un mejor derecho de uso, a lo mejor pido la nulidad del registro, ¿no? O si veo o investigo que esa marca está registrada y ni siquiera se utiliza, pues es una barrera que están poniendo de alguna manera al mercado de los productos y entonces puedo buscar la caducidad del registro porque no se utiliza. Entonces ahí hay un freno y alguien que sí está interesado en explotar la marca, lo podría hacer, ¿no? Entonces de que se puede, nada más que ahí el tema es ver qué es lo que va a pasar cuando el INPI diga esto no se puede, ¿no? Muy bien. Hablábamos de pruebas de uso. Pruebas de uso pueden ser muchísimas, ¿no? O sea, y depende mucho de los productos, de los servicios de los que estemos hablando, ¿no? Digo, les decía yo, las marcas se registran con relación a productos o servicios específicos. ¿Cómo sabemos cómo registrar? En las solicitudes, ahorita hablábamos, uno de los datos que tenemos que poner es para qué la vamos a utilizar, ¿no? ¿Para qué va a ser el registro? Y existe una clasificación internacional y México es parte de ese arreglo, del arreglo de Niza, que clasifica todos los productos y tenemos 35 clases para productos y 10 para servicios. Y se actualiza, ¿no? Se actualiza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una clase 25 que condensa todo lo que es vestuario, calzado, artículos de sombrería, ¿no? Están ahí. Entonces, ahí está productos o servicios, ¿no? Y luego, lo importante aquí es decir, ¿qué pruebas de uso puede hacer? Pues si vamos a vender ropa, pues a lo mejor facturas o tickets de donde se desprende el uso de la marca incorporado al producto, ¿no? Ahora, el tema de uso también está muy relacionado con los usos y costumbres en el comercio de cada mercado en particular. No es lo mismo vender artículos de primera necesidad que vender a lo mejor artículos de lujo, ¿no? Que tienen una venta al año, no sé, por lo específicos que son o por lo caros que son. Entonces, se mide a través de esa, de determinar qué tipo de mercado es, cuántas ventas son al año. No es lo mismo, por ejemplo, un reloj de lujo que un reloj que pues a lo mejor es de bisutería, ¿no? Nada más así, más de moda, ¿no? Entonces, no, eso es importante decirlo. Y puede ser de muy diverso tipo. La legislación en la materia reconoce todo tipo de pruebas, ¿no? Todo tipo de pruebas ha habido, por ejemplo, testimoniales con relación a los distribuidores. Oye, si yo le distribuyo a esta persona desde hace 20 años estos productos con esta marca, ¿no? Pueden ser esos testimonios. Facturas son la prueba reina para acreditar el uso de una marca, Claro. ¿no? Pero también hoy en día tenemos muchas pruebas, las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Hay quien anuncia sus productos a través ya de redes sociales y están ahí. Entonces, la cuestión es ver cómo las ofrecemos, ¿no? Te quiero decir que de 18 personas que nos comenzaron a ver, estamos ahorita en 60 personas. Muy bien, muchas gracias. Así que lo que está usted diciendo, Alicia, es muy, muy interesante. Y vamos a un tema que de verdad es muy, muy importante. ¿Cómo va a tensionar el patrimonio cultural de comunidades indígenas con la propiedad intelectual? Entonces, somos un país riquísimo en tradiciones culturales, en objetos, en eventos, en actividades que son propias de nuestro país. Y entonces hablábamos de cómo se va a tensionar el patrimonio cultural de las comunidades indígenas. A ver, cuéntenos un poquito de eso. Pues es un punto muy importante que tenemos que están todas las mesas, por supuesto, pero a lo mejor cabría distinguir primero que patrimonio cultural en México es muy amplio. No nada más están las comunidades indígenas, sin embargo, ahorita por los casos que ha habido de desvío de la protección de sus elementos de identidad, ¿no? Está muy concentrado en ellos ahorita, pero es importante establecer que la propiedad intelectual no nació para colectivos, ¿no? Desde sus orígenes siempre se ha pensado en proteger a individuos en lo particular. Las leyes de propiedad intelectual son del siglo XIX, aunque hay
noción de la protección de la creatividad desde hace muchos siglos, ¿no? O sea, eso es una realidad. Pero en realidad la propiedad intelectual nace para proteger el patrimonio intelectual de una persona, no de un colectivo. Entonces ahí empieza la tensión, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Durante muchos años se intentó proteger a través de figuras de la propiedad intelectual el patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas. Tenemos marcas colectivas, ¿no? Hay comunidades que se han organizado y dicen, pues vamos por un registro de marca colectiva para proteger nuestra producción, pero no alcanza. ¿No? Y no alcanza cuando empezamos a ver qué es lo que implica el patrimonio cultural de estas comunidades que tienen ideas de ancestralidad, de derechos colectivos, que además son derechos humanos, ¿no? Todo lo que les da identidad. Entonces no alcanza la propiedad intelectual. Entonces México adopta un modelo más sui generis y en 2022 sale la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, ¿no? Porque también están incluidos en esa legislación que establece un marco de protección para ya más ad hoc con lo que ellos son, lo que ellos representan y lo que es muy importante, lo que se busca proteger, que es precisamente sus derechos identitarios, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Actualmente hay causales que permiten negar la exclusividad de registros que tengan que ver con patrimonio cultural, y pues sí tenemos que verlos con esta lupa, ¿no? Con estos ojos de multiculturalidad que viene desde la conciencia de lo que somos como país, que está hasta nuestro artículo 2 constitucional, ¿no? De lo que somos. Entonces eso explica mucha situación, pero sí, claro que habrá tensiones y estamos en esa ruta, ¿no? Muy difícil porque, por ejemplo, el tejido huichol, el tejido maya, el tejido de diferentes, es como muy específico y puede ser que una persona haga un diseño brutal y lo quiera registrar y se preste a que no se pueda o sí se pueda o no puedes reproducir determinado logotipo o este tejido que yo realicé. Ahí es donde entra, digamos, que el litigio y la observación de estas autoridades para ver si se puede proteger o no ese determinado diseño. Sí, claro. Al acudir a pretender el registro de un elemento de patrimonio cultural, lo primero que hace el INPI es decir, necesitamos la autorización de la comunidad de donde estás obteniendo esa representación, ¿no? Entonces debe de haber una autorización, pero no es sencillo. No, claro que y no. nos falta reglamento, entonces todavía es como muy nuevo. Es muy nuevo. Yo creo que el problema está ahorita justo ver dónde conseguimos la autorización, pero la clave también es ver que las comunidades se rigen por usos y costumbres, ¿no? Y toda nuestra configuración constitucional reconoce eso, y es a donde tenemos que también como voltear a ver, ¿no? Es un temazo. Es un temazo, sí. Y hay que ir a la comunidad. Sí, claro. Acercarse a la comunidad. Está hecha, yo creo que la ley para acercarse más bien. Y que poco a poco puede cobrar como mayor importancia a través de una buena asesoría, claro, para poder tener esos derechos, digamos, colectivos, porque el pedir el permiso, la autorización de ese grupo específico cultural, hijo, no es nada sencillo, y es que además las comunidades pues están no nada más en un estado, por ejemplo, están en varios, cómo tensionan ahí lo que se hace. Si no está, digamos que esto está empezando, digamos, a pesar de que la ley es de 2022, estamos viendo apenas los primeros casos. Tenemos por aquí saludos de Yadira Montoya. Dice, saludos estimada maestra, fui su alumna en el Diplomado de Derecho de Administración sancionador de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Ay, mucho gusto, muchas gracias, qué amable. Muchas gracias, Yadira, por escribirnos. Saludos, Yadira. Vamos a tocar el tema de la violación de los secretos industriales. ¿Cómo se da y cuál es la consecuencia? Los secretos industriales son, perdónenme que lo diga así, pero es que es eso, un secreto, ¿no? Entonces la ley es un intangible que tiene protección no desde el punto de vista de un registro, ¿no? Sino más bien ahí la protección viene de
oye, yo tengo esto, es una información que le da valor a mi negocio y entonces alguien la divulgó. Por ejemplo, La receta de Coca-Cola, ¿no? Es el caso más emblemático, ¿no? Que dicen, ese es un secreto industrial, que además ya hay muchos mitos en torno a quién la tiene. Guardadísimo, ¿no? La receta también de la receta secreta del pollo. Kentucky Fried Chicken. Exactamente, entonces todo eso es información. Del coronel Sanders. ¿Qué es lo importante de los secretos industriales? Que nos dan un valor económico que nos pone arriba del competidor, ¿no? Eso es muy importante decirlo. Por eso lo guardamos, ¿no? Ahorita que hablaba del recetario la abuelita, ¿no? Una receta, cualquier persona puede cocinar una cosa, un mole de olla, un pozole de una manera deliciosa, ¿no? Pero algo hay en la receta de la abuelita que le queda como a nadie. Y entonces lo empieza a vender. Eso que le da la nota característica podría ser un secreto industrial. Sus proveedores, ¿no? Los productos, donde los compra, etcétera, que le dan ese sabor particular. ¿Y cómo se protege? A través de la secrecía, ¿no? La ley los define así, se protege a través del control legal que se tiene. Dice uno, ¿cuál es el control legal? ¿Quién es la persona que tiene el control legal? Eso es muy difícil de determinar, pero el tema es cómo nosotros lo cuidamos. Más bien, la protección viene de quien detenta la información. Muchas veces se reparte a través de contraseñas, ¿no? Lo que tenemos, cuando hay este tipo de problemas, lo que pide la legislación es cómo es que se resguardaba la información para ver si realmente quienes la divulgaron tuvieron acceso a ella y la divulgaron de esa manera que tú sugieres que se hizo, ¿no? Entonces, y esto puede dar lugar tanto a infracciones administrativas como a delitos. A la configuración de delitos por la violación de esos secretos industriales, porque al final es una información que da un valor económico adicional a una persona. ¿Es fácil probarlo? No. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Pero casi imposible. Sí, porque además uno lee el tipo, ¿no? La infracción, y son muchas características o sea, son varios presupuestos que se tienen que colmar para lograr llegar a la infracción. Reincidencias. Reincidencias. Pues esas son, vamos a suponer que ya sancionaron a una persona porque usa una marca semejante en grado de confusión a la que yo tengo registrada. Y pasa otra vez y además es que en las resoluciones se pone un resolutivo que dice debes dejar de usar la marca y les dan determinado tiempo, ¿no? Si después de ese determinado tiempo se actualiza que sigue con la marca o sigue usando la marca, ya hay un supuesto ahí de reincidencia que es sancionable tanto en la vía administrativa porque puede llevar a la clausura del establecimiento, por ejemplo. ¿Quién clausura? El INPI. El INPI lleva a la clausura del establecimiento y lleva multas adicionales, ¿no? Y son por días que persistan las infracciones. Y pues eso no es barato, ¿verdad? Son multas en favor del Estado. Pero sí, ¿qué pasa con el patrimonio de las personas que se vio atropellado por algún tipo de circunstancia de esa naturaleza? Se va por la vía civil. Por la vía civil tiene que ser ante un juez civil federal, porque son autoridades, son leyes federales. Ajá. Aunque dan la opción por ahí a lo local, pero federal, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es la determinación de daños y perjuicios por el uso indebido, incluso también, por ejemplo, en materia de patentes, ¿no? Es ante un juez civil y se determina los daños y perjuicios, porque obviamente las infracciones que ponen las autoridades administrativas son para sancionar el incumplimiento a las normas administrativas y van hacia las autoridades. Para pedir yo los daños y perjuicios que resentí yo como titular del derecho es otra la vía. Vamos al tema que nos ocupa fundamentalmente en esta sección. La falsificación de marcas, lo que se le llama el pirataje. Esto es pirata. Uh-huh. He sabido de casos de trajes de marcas Armani, etcétera, etcétera, que efectivamente la calidad es la misma, la hechura es la misma, el hilo es el mismo, pero la confección, es decir, se maquila en otro lado. Uh-huh. Y luego ya nada más le ponen la etiqueta y es pirata, pero real. Uh-huh. O sea, es clon
Sí, no, Sucede. vaya, conozco de casos, es más, conozco de una fábrica que tiene el know-how de cómo hacer trajes de confección del Menegildo Seña, de Hugo Boss y de grandes marcas, y que los hace y que manda a hacer las etiquetas exactamente iguales y las vende como tales, pero a la mitad de precio. Y es lo mismo. ¿Qué pasa con el tema de la falsificación de marcas? Pues de entrada es delito. Claro, claro, Es sí un es un delito la delito. piratería, ¿no? Entonces ahí pues hay que poner ojo y acudir a la denuncia Ujú. porque se llevan por querella y tiene que sancionarse, evidentemente, ¿no? Si es una persona que no tiene derecho ninguno, alguno para esa Distribución o venta. distribución o venta con una marca que además está falsificada, pues sí configura un delito en términos de la legislación de protección a la propiedad industrial. Si nosotros vamos a un tianguis, a centros conocidos de distribución masiva y todo, nos encontramos bolsas de mujeres, lociones y una gama de productos con la misma, así a la venta del público. Sí. ¿Por qué? Bueno, es que ¿Por qué la autoridad no pone, digamos, que una situación fuerte en ese sentido? no, es que hay que pedirlo, ¿no? De entrada hay que solicitarlo y sí se hace, o sea, he visto casos donde, por ejemplo, dicen, ¿cómo cito dónde se está llevando a cabo una infracción? Si es un tianguis o es un puesto en la esquina de la Ajá. calle tal. Sí, basta con que se describe la autoridad, tiene que ir, o sea, nosotros tenemos que accionar y la autoridad llega. Claro que llega y lo que hacen es, hacen una visita de inspección a la mejor, ¿no? En materia administrativa que también se sanciona por el uso indebido de marcas Ajá. o que son semejantes en grado de confusión Ajá. o que pueden inducir a error o a engaño a los consumidores Ajá. en torno, por ejemplo, con relación al origen empresarial del producto. Y lo que hacen es que detienen la mercancía, ¿no? También si vienen a lo mejor, están entrando a través de aduanas mercancía que es pirata, se detiene la mercancía, eso sí se hace. Y vaya, pues se tiene que hacer porque no es correcto. Entonces esto se denuncia ante la autoridad administrativa, pero Se puede hacer. también ante la Fiscalía General de la República. Eso tiene la propiedad intelectual, ¿no? O sea, decíamos por el diseño estatal que nosotros tenemos que corresponde con un modelo continental europeo, es derecho administrativo, la parte de registro y de protección, ¿no? También corresponde con eso, no es como en Estados Unidos o como en derecho anglosajón que vamos directamente a un tribunal, ¿no? Aquí no, aquí hay que pasar por una instancia administrativa y se pide ante las autoridades administrativas. Ahora, ¿qué es lo que sancionan las autoridades administrativas? La infracción a las leyes administrativas que dan el engranaje a la propiedad intelectual desde el punto de vista sustantivo estatal, ¿no? Y luego vamos a, si queremos reclamar daños y perjuicios por la afectación directa a mi patrimonio, pues nos vamos a una instancia civil. Y obviamente los delitos persiguen otra cosa, ¿no? Persiguen una sanción por hechos punibles desde el punto de vista del derecho penal. Sí, porque está como muy laxo toda esa situación en donde, bueno, qué bueno que se permita a la gente tener fuentes de ingresos formales o informales, etcétera, pero pues a los dueños de las empresas que invierten en situaciones de calidad, de diseño, de idea, de imagen, Claro. de toda esta situación, pues sí hay como mucha fuga en ese sentido, ¿no? Sí. Pero también hay mecanismos legales que se deben ejercer. Se acude ante... En materia administrativa, ante las autoridades, ese es el primer paso, porque ellos ¿Ante qué llevan autoridad? Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Instituto Ante el Nacional INPI. del Derecho de Autor, dependiendo de lo que vamos a pelear, porque ellos hacen funciones materialmente jurisdiccionales, ¿no? Y después, contra sus resoluciones, van a la sala especializada en materia Y de ordenan propiedad. inspecciones El INPI. y hasta decomisos eventualmente. Sí, lo hacen. Ujú. Se detiene la mercancía, por ejemplo, que está en frontera, en lo que dura el procedimiento. O a la venta al No se público. levanta. También porque, o sea, se toman muestras y se pueden pedir medidas cautelares para que se ordene el cese de circulación de la mercancía, ¿no? En tanto se resuelve el procedimiento. Con una garantía, por supuesto, ¿no? Porque puede haber una afectación sin razón, Claro, ¿no? Pero claro. eso se determina hasta después, pero cautelarmente se detiene. Lucelena Rodea dice, ¿cómo se han visto denuncias a grandes marcas de ropa de alta costura por apropiación indebida de diseños indígenas?
Pues ahorita, la verdad es que eso hizo mucho ruido, mucho escándalo, y ese es también Pineda uno de los... Cobalín y todo eso. Ajá, o sea, hay muchas empresas que a lo mejor retomaban o se inspiraban en elementos de patrimonio cultural, Ajá. y lo que generó fue un encono social increíble, pero también movió la necesidad de que México hiciera algo, porque como usted comentaba, México es rico en patrimonio cultural. Entonces había que hacer algo, porque sí se estaba reproduciendo sobre todo diseños textiles por grandes marcas de ropa, y había que hacer algo ahí, ¿no? Porque finalmente eso da identidad a las comunidades. Y pues la verdad es que yo luego digo, pues todos los mexicanos nos sentíamos agraviados, agredidos, no había mucho encono social, me acuerdo, en redes sociales cuando pasaban estos casos, pero eso derivó en que se hiciera la iniciativa y se genera esta Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas. ¿Qué es lo que debe de suceder? Bueno, ya hay procedimientos de infracciones por parte de comunidades en contra de a lo mejor empresas que han retomado sus elementos de patrimonio sin autorización. ¿No? O sea, sí está la vía legal y sí se están ejerciendo. Eso del tema de la falsificación de marcas es una cosa tremenda, Sí, claro. pero tremenda. Elvira Gutiérrez, tía preciosa y querida, dice, tus fans de Ensenada te saludan. Igualmente las saludo a todas, a todo ese grupo de lindas señoras hermosas, entre ellas mi mamá, mi tía y sus amigas. Saludos, gracias por seguirme todo el tiempo. Rita Peña Ramírez, tuve la experiencia de que los representantes de marca no denunciaban porque el volumen no era significativo para ellos y la mercancía seguía para su despacho. Bueno, eso es un criterio ahí. Bueno, cada quien, ¿verdad? Quien. Sí, claro. El que pide, pues se le dará. Sí, claro. Lamento que el tiempo se haya ido tan rápido porque quedan muchas cosas en el tintero. Sin embargo, bueno, pues ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Había cosas que ni yo mismo sabía. Personas que no nos dedicamos precisamente a la materia. Y que bueno, pues por ahí, Miguel, si nos hace favor de pasar las redes sociales donde nos pueden localizar para poder tener en algún momento dado un poquito mayor guía y alguna posible pregunta, etcétera. Escríbanos, por favor, de los temas que quisieran ustedes que se tocaran, fundamentalmente en tema penal, que esto fue con lo que cerramos de la cuestión de la falsificación de las marcas, que sí son privativas de la libertad cuando existen grandes personas que se dedican a falsificar las marcas y que, bueno, pues atentan contra el patrimonio de una empresa o de una persona. Y no me puedo retirar sin antes dar un agradecimiento, que es una constancia de participación, a la maestra Berenice Hernández de Legia por su valiosa participación en TVQEG dentro del programa Ley con Furia, así le llamé, con el tema Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Convergencia Penal, transmitidos a través de Facebook Live el 18 de febrero del 2026, servidor Alejandro Jiménez Gutiérrez, con el auspicio del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. En esta escuela yo tuve la fabulosa oportunidad de formarme en la maestría y en el doctorado. Muy bien. Y pues les digo a todas las personas, a los alumnos o a aquellas personas del público en general que nos están viendo, que pues nada más falta que se decidan para que vengan a la escuela, para que estudien en línea, de manera presencial o en línea, y sábados y domingos, o sea, no hay pretexto. Maestra, muchísimas gracias. Recibe usted esta constancia de participación. Gracias a ustedes y al colegio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y al auditorio. Muchas gracias a todos.